último orador. Él es Mariano Hermida, es integrante de la comisión directiva del SUTEBA La Matanza y además es referente de docentes contra la presencialidad en pandemia de La Matanza también. Gracias, Mariano, por estar presente y te damos la palabra también. Bueno, compañeros, compañeras, les agradezco muchísimo la invitación y felicitaciones por la iniciativa de poder armar este intercambio entre todos los sectores, ¿no?, de la comunidad educativa y los que estamos más interesados en este debate. El título del flyer, de la convocatoria, dice, un signo de pregunta, ¿presencialidad escolar en pandemia? Y probablemente si esta pregunta la hacíamos en marzo, o antes incluso de marzo, enero, febrero, donde empezó toda una campaña a nivel nacional, una especie de unidad nacional vinculada a qué importante que sería abrir las escuelas, esta pregunta en febrero hubiera sido respondida mayoritariamente, no digo por los docentes, pero sí por un conjunto de dirigentes y demás, por el sí. Es decir, nadie acá lo ponía en cuestión. Ahora, estamos a un mes y pico de esta experiencia. Parece que pasó mucho, pero pasó muy poco al mismo tiempo. Y al calor de todo este proceso, los compañeros docentes, las familias, todos los que vamos haciendo una experiencia política y sindical en esta pelea, se van sacando conclusiones. Es decir, no partimos ahora de la nada, sino de un recorrido. Y es lo que voy a intentar explicar en relación a cómo fue que se conformó y se conformaron estos comités de docentes contra la presencialidad en pandemia. Es decir, respondía a motivos y a objetivos muy concretos y tuvo una naturaleza su surgimiento y su formación. Entonces, al principio de este episodio de apertura escolar, nosotros con un conjunto de compañeros señalamos que acá lo que se intentaba realmente era colocar a la escuela dentro de la nueva normalidad, entre comillas. Y esta medida de apertura escolar vino acompañada de otro conjunto de medidas aperturistas, no fueron solo las escuelas, y el concepto que primaba y que nosotros criticamos fue el siguiente. Miren, acá se dice que es hora de que todos nos acostumbremos o que naturalicemos el hecho de convivir con el virus. Convivir con el virus significa que uno va a su lugar de trabajo y sabe que se puede contagiar. Es decir, toma conciencia de que ahora cuando vas a laburar, bueno, estás en riesgo. Y a partir de ahí, bueno, los cuidados de responsabilidad individual, los protocolos y demás, pero vos ya vas consciente de que vas a ponerte en riesgo. Y este discurso fue sobre el que se fomentó esta idea de la apertura escolar, y en nuestro caso, en la docencia, hablo en Matanza, hablo en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos donde podemos tener algún conocimiento, lo que detectamos entre nuestros compañeros fue una fuerte corriente antipresencialidad. Es decir, los compañeros, cuando este discurso se instalaba y demás, en las asambleas, en los debates que había en las escuelas, decían, miren, no queremos volver. Estamos en contra de la presencialidad porque conocemos perfectamente, en primer lugar, el estado de las escuelas, la situación edilicia, sabemos lo que implicaría acá que se respete un determinado protocolo, conocemos perfectamente a nuestra comunidad, conocemos perfectamente los recursos que se destinan a la escuela pública. Acá hay compañeros en este Zoom que son de Moreno. Nosotros tuvimos una experiencia, que ya conocerán todos, en la escuela número 49 hace varios años, donde no había una pandemia, y justamente el reclamo era por escuelas seguras. Y hubo autoconvocatorias y docentes que suspendían las clases porque no estaban garantizadas las mínimas condiciones, antes de que hubiera una pandemia. Entonces, esto en la docencia, con esta experiencia previa de luchar sistemáticamente por condiciones para las escuelas, por inversión, por infraestructura, etcétera, etcétera, era muy claro que con esta pandemia ese debate iba a partir de un escalón ya superior. Es decir, nosotros decíamos a los funcionarios o a algunos ministros, miren, no me vengas a hablar de escuela segura, de esto o lo otro, porque conocemos perfectamente la provincia de Buenos Aires, La Matanza, los distritos del conurbano, cómo están las escuelas.
Es decir, en varias ni siquiera habría condiciones para iniciar la presencialidad en condiciones, entre comillas, normales. Falta de agua, estoy hablando de baños, las cosas básicas. Entonces, este debate se empezó a procesar y tuvimos asambleas y reuniones de muchos compañeros recién en febrero. En Sutea Matanza más de 500, hubo paro en 16 provincias en el ciclo lectivo que comenzó, entre ellas por reclamos salariales, pero fuertemente por este reclamo de rechazo a la presencialidad. Entonces, cuando escuchamos a Larreta muy preocupado en su conferencia de prensa decir quién se va a quedar al cuidado de los niños, ¿quién se va a quedar al cuidado de los niños si no van a las escuelas? Es justamente lo que Florencia comentaba al inicio de la charla. La escuela vista desde este punto de vista como una guardería. Entonces no había acá un interés de tipo educativo, social, pedagógico. Este debate lo tuvimos al interior de nuestros sindicatos y nuestras organizaciones, y por más que se detectaba una corriente antipresencialidad, no fue la posición que primó. Por ejemplo, un compañero comenta ahí, y es totalmente cierto, en nuestro caso, nuestra dirección provincial de SUTEBA firmó los protocolos sin la consulta de los compañeros sobre la base de que lo después se llamó la presencialidad segura, el famoso Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a Clases. En las instancias donde tuvimos de debate y de asamblea, por ejemplo en los SUTEBAs multicolor, esto fue rechazado, porque eran protocolos inconsultos, porque eran improvisados y porque sabíamos perfectamente que no iban a prevenir el contagio en las escuelas. Entonces, al calor de esto, cuando se impone transitoriamente un cuadro de presencialidad escolar, los compañeros hicieron una experiencia. Concretamente, bueno, finalmente, ¿cómo se dio esa presencialidad en las aulas? Y bueno, y tuvimos en muy poco tiempo la constatación de que efectivamente no existía una presencialidad segura. Tuvimos la constatación de que los protocolos eran papel mojado, que era muy difícil en las escuelas hacer que se cumplan, el ocultamiento de los casos y de los contagios. Bueno, toda una experiencia que en muy poco tiempo fue resumiendo la necesidad de conformar comités de base y organismos de base que puedan reunir a todos aquellos compañeros que iban sacando esta conclusión con un objetivo: suspensión ya de las clases presenciales. Así fue que se fue conformando este colectivo de compañeros, en donde conviven compañeros de diferentes posiciones políticas, sindicales, experiencias, pero que votamos un programa. Ese programa consiste básicamente en rechazar la presencialidad en pandemia, como primer punto. El segundo punto tiene que ver con que el Estado garantice la educación virtual, la conectividad y las herramientas para garantizar la educación virtual. Y el tercero con la vacunación masiva y demás. Entonces, yo decía que esta presencialidad segura o este retorno seguro a las aulas duró 1 mes y medio, y ahora me interesa esto, dejarlo como planteo, porque quiero ser respetuoso con el tiempo. Se está hablando de una presencialidad administrada. En las últimas reuniones, el ministro Trota, Alberto y demás, se está hablando de esta cuestión, que fíjense, pasamos de hablar de una presencialidad cuidada a una presencialidad administrada. Sí, ya devaluamos el primer concepto porque fracasó, y ahora tenemos que ver de qué manera esto se puede llevar adelante. ¿Y qué dice la presencialidad supuestamente administrada? Bueno, se está debatiendo, pero lo que dejan traslucir los medios es que se va a suspender la presencialidad en aquellos distritos en donde el virus circule en un grado mucho más alto, o el famoso semáforo, que quiero recordar, se eliminó, que era un criterio sobre la base del cual se ordenaba un cuadro de presencialidad en el país. Bueno, aquel distrito que tenga rojo suspende, aquel que no continúa, hasta que se vuelva en rojo. Es decir, la presencialidad en este punto como un factor de decir lo siguiente: muy bien, aquí está en verde, esperemos que llegue a amarillo, y después de que pase al amarillo ahí suspendemos. Bueno, acá este no puede ser el criterio que prime, porque estamos hablando justamente de la defensa de la vida, de la salud, y no se puede andar con una calculadora cuando estamos hablando de que faltan camas de terapia, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se va a privilegiar la presencialidad en jardines y en primarias, no en secundarias.
y ayer leí en un medio muy importante que un especialista decía, es mucho más fácil que un chico de 15 años se pueda quedar en su casa que lo haga alguien de primario o de jardín. Y además el chico de 15 puede cuidar a algún hermanito. Volvemos al tema de la necesidad de las patronales de ahorrarse el pago de las licencias para que los trabajadores lo puedan hacer y no tengan que mandarlo a las escuelas. Y por último, quiero decir que el decreto que suspendió temporalmente la presencialidad, en el caso de la provincia de Buenos Aires, solo se aplicó en 35 distritos. Y la provincia tiene 135. Es decir, que en 100 distritos de la provincia continúa la presencialidad. Y acá hay compañeros de Bahía Blanca, por ejemplo, que han declarado una huelga, en el mismo camino que lo de Capital Federal. Y me parece que este es el contenido, o por lo menos el mensaje que yo quería compartir y aportar al debate, que tiene que ver con lo siguiente. Es muy claro que, tanto en Capital Federal, con esta organización que se va dando entre los docentes, las familias, que está haciendo que la presencialidad en la escuela sea menor al 10%, y tanto en la provincia de Buenos Aires, con las medidas de fuerza que se fueron tomando los sindicatos, las autoconvocatorias, los comités, y la necesidad de que los trabajadores sean los encargados ellos mismos de defender su vida y su salud a través de sus organizaciones y sus métodos de lucha, creo que es la conclusión fundamental. Porque acá vemos peleas de un lado, del otro, lawfare, maniobras judiciales, pero ¿qué está garantizando en concreto hoy que en Capital Federal los trabajadores de la educación y la comunidad puedan protegerse su vida? Lo está garantizando la huelga. Los docentes, los trabajadores, los más interesados en protegerse ellos mismos, a sus compañeros, a los estudiantes y a la comunidad. Así que voy a dejar hasta acá para no excederme en el tiempo y ser lo más democrático posible para el debate. Así que dejo ahora la parte más interesante, que son las preguntas y los comentarios de todos, y les agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias.